Buenos días. Vamos entonces a iniciar eh, la tutoría del día de hoy, que tiene que ver con el concepto de equilibrio químico de forma general. Ya en la próxima tutoría vamos a ver equilibrio químico ácido-base ya para estar más relacionados con el cálculo de pH. ¿Listo? Hoy vamos a ver el concepto de equilibrio, pero ya en forma más general para cualquier sistema. Esperemos un momento, unos minuticos, para dar inicio a esta sesión. Bueno, ya son las 10:04. Vamos a comenzar eh, con el tema de hoy, concepto de equilibrio químico de forma general. Mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. Y la idea es que estas tutorías, ustedes hagan uso de ella para que se preparen no solo para la Olimpiada de Química, para abordarla un poco mejor en cuanto a algunos conceptos que son necesarios, sino que también para que fortalezcan, digamos, la conceptualización que tienen en el momento, en lo que han avanzado en cada uno de sus instituciones educativas. Bueno, vamos a mirar entonces aquí, vamos a empezar con el concepto de equilibrio químico de una reacción. Bueno, el equilibrio químico de una reacción no es más que una condición en la cual la concentración relativa de los reactivos y productos es constante en el tiempo. Y una reacción de equilibrio se expresa usando esta simbología, ¿cierto? Que expresa una flecha en doble sentido, que significa que está en equilibrio entre los productos y los reactivos. ¿Listo? Entonces, como para entender esto de concentración relativa, vamos a pensar en una forma más resumida, una reacción química. Sea R, los reactivos van a estar en equilibrio con los productos, sean gases o sean soluciones acuosas, etcétera. En términos generales y una estequiometría definida, aquí no simplemente estoy haciendo la ilustración de esta ecuación de equilibrio general, algo mucho más resumido. A tiempo cero, recuerde que es una condición en el tiempo. Entonces, a tiempo cero, los reactivos estarían en una concentración muy alta, mientras que los productos empezarían en cero o de pronto un poquito más arriba. Pero eso, bueno, no es la discusión ahora. ¿Cierto? La idea es que los reactivos, cuando empieza la reacción, ellos empiezan a consumir y a medida que eso se consumen, los reactivos empiezan a aumentar, los productos empiezan a aumentar. ¿Listo? Hasta que el reactivo se consume y alcanza un estado estacionable, no necesariamente cero, y los productos también alcanzan su estado estacionario.
Entonces, esto en función del tiempo, vemos acá que los reactivos se consumen, los productos empiezan a aparecer y en un determinado punto, llamémoslo T de equilibrio, en un determinado tiempo, la concentración relativa de los productos con respecto a los reactivos prácticamente se hace constante, o sea, esto sigue constante en el tiempo. En otras palabras, si hacemos la relación de productos sobre reactivos, ¿cierto? Esto va a ser un valor constante, que vamos a llamar constante de equilibrio. Entonces, simplemente eso es lo que es una condición de equilibrio. Es una condición que se alcanza en el tiempo cuando la relación de los productos sobre los reactivos es una constante. Entonces, en estos términos generales, ya en una reacción, digámoslo así, todavía hipotética, pero un poco más ilustrada que esta, ¿cierto? Vemos aquí reactivos y vemos acá los productos. Y están en una condición de equilibrio. Por eso la notación de doble dirección. Entonces, ¿cómo escribimos? Como ya sabemos que una condición de equilibrio es una condición en la cual la concentración relativa de los productos y los reactivos alcanzan un valor constante, entonces, ¿cómo escribimos esta ecuación? Cada equilibrio va a ser igual a productos que serían, llamémoslo en términos de concentraciones en estos momentos, concentración de equilibrio, concentración de C a la C, concentración de D del producto D a la D, concentración de a la A por la concentración de B a la B. Entonces, una relación de productos, estos son los productos, y estos de acá son los reactivos. Siempre por notación, una constante de equilibrio la vamos a expresar así, ¿cierto? Porque la IUPAC así lo establece para que en todo, digamos, todo el lenguaje químico sea interpretado de la misma forma. Entonces, una concentración de equilibrios no es más que una relación de productos sobre reactivos y cada uno, obviamente, elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de expresarlo. Pero hay, dependiendo de ya uno puede, digamos, discriminar un poco más esta constante de equilibrio dependiendo de si estos son gases, si todos estos componentes son gases o si todos estos componentes están en solución acuosa. Por decir algo, si todos los componentes son en términos de concentración de equilibrio o son soluciones acuosas, digámoslo así, están en solución acuosa, estamos hablando de K sub C. No lo vamos a llamar constante de equilibrio, sino de una vez constante de concentraciones de equilibrio es igual a la concentración de equilibrio de la especie C a la C, la concentración de equilibrio de D a la D, sobre la concentración de equilibrio de A la A por la de B a la B. Esa es concentración de equilibrio ya en términos de ya, acá sucede cuando estamos hablando de concentraciones de equilibrio, o sea, de soluciones acuosas. Pero cuando ya se trate de presiones, o sea, de gases, sistemas gaseosos, pues los vamos a llamar K sub P, constante de presiones. Entonces, cada una, si esto es un gas, esto es un gas, esto es un gas, esto es un gas, pues la mejor forma de expresar un gas muy parecida a concentraciones en términos de la presión. Entonces sería presión de C a la C por presión de D a la D sobre presión de a la A por presión de B a la B. Entonces, esto es cuando son soluciones acuosas y esto es cuando son gases. ¿Listo? Esa es la forma, pues, como de ya referirnos un poquito más, o siendo más específico, a qué tipo de equilibrio yo quiero apuntar, a un equilibrio en solución acuosa o a un equilibrio en gases. Equilibrios en sólidos, pues, no existe, porque los sólidos tienen, digámoslo así, digámoslo así, una molaridad o una actividad unitaria, por lo tanto, no se pueden ni comprimir ni se pueden expandir y entonces no se pueden expresar en términos de equilibrio o no entran en las constantes de equilibrio. Enseguida vamos a ver un poquito más en detalle ese modelo. Entonces, ¿cómo son los tipos de equilibrio? Los tipos de equilibrio pueden ser homogéneos cuando los reactivos y los productos se encuentran en la misma fase. Mire que aquí la fase es ¿qué? Gaseosa. O sea, tanto los reactivos como los productos están en fase gaseosa. Entonces, ¿cómo expresamos? O puede ser en fase gaseosa o puede ser en solución acuosa. Acuosa,
acuosa, acuosa y líquida, que también podemos decir que es un líquido, pero todos están formando una sola fase. No hay distinción de fase entre ellas. Solución acuosa o líquido, como en este caso el agua, que es el solvente universal allí, estarían en una misma fase, estarían disueltos. Entonces, ¿cómo expresamos las constantes de equilibrio de sistemas homogéneos? Digamos que aquí, en este caso, todos son gases. Recuerden lo que les dije ahorita. K sub P va a ser igual. Como son gases, entonces expresión del amoníaco al cuadrado. Recuerde que es productos sobre reactivos. Bueno, pero primero miremos que esté balanceada la ecuación porque hay que tener en cuenta dos nitrógenos, 6 hidrógenos, o sea que aquí necesitaríamos tres hidrógenos para que complete 6. Entonces me quedaría P de nitrógeno, la presión del hidrógeno al cubo. Entonces recuerde que son gases. Y cuando son gases, expresamos las concentraciones en términos de presión, digámoslo así, ¿cierto? Para este otro sistema, mire que todos son en solución acuosa, entonces vamos a llamarlo K sub C. K sub C va a ser igual a productos, concentración del flúor a la 1, porque todo esto es 1, por concentración de H3 o más a la 1 sobre la concentración de HF. Entonces, tomamos solamente las expresiones que están en términos acuosos, acuosos, o sea que son tres especies las que realmente están participando acá. Líquido, recuerde que los líquidos puros o sólidos puros no entran o no participan en la constante. Entonces, porque su unidad, digámoslo así, su actividad es unitaria, es como si estuviéramos dividiendo aquí por 1, entonces realmente podemos obviar ese término, no participa. Entonces, la de esta constante de concentraciones para esta reacción específica está definida solamente en en estas tres especies, productos sobre reactivos. Bueno, ahora vamos a mirar cuando son heterogéneas, ¿cierto? Las heterogéneas, si aquí las fases, si los reactivos y los productos están en la misma fase, entonces en reacciones heterogéneas los reactivos y los productos están en fases diferentes. Entonces miremos, podemos identificar un sólido, solución acuosa, solución acuosa. Es como si estuviera, si lo hiciéramos en forma, si lo quisiéramos pues interpretar en forma física, es como si estuviera un sólido depositado en el seno de la solución, y aquí esto sería el solvente agua con sus respectivos iones, que en este caso sería el Ag más y el Cl menos. ¿Listo? Entonces mire que aquí hay diferentes fases. Físicamente estaríamos viendo un líquido y un sólido. O sea, hay más de una fase. ¿Cómo expresamos entonces la constante de equilibrio para este sistema en particular? Pues si vemos acá, hay más acuoso, entonces podemos seguirlo llamando K sub C, va a ser igual a la concentración de Ag más, que es un producto, la concentración de Cl menos, que es otro producto, sobre la concentración de los reactivos. Pero recuerde que esto es un sólido puro. Entonces, si es un sólido puro, es la misma definición que alcanzamos a definir acá. No entra en la constante. Es como si estuviéramos dividiendo esto por 1. Entonces, muchas veces obviamos esos sólidos puros en la ecuación. Entonces, simplemente para esta expresión equilibrio en particular estaría definido de esta forma, en términos de las concentraciones de equilibrio de las especies disueltas o especies en solución. El sólido no entra, sólido puro no entra en la constante. Entonces, aquí, qué conclusión sacamos? Y esto es para todos. Sólido puro, o sea, que tenga estado de agregación S, líquido puro, estado de agregación L, su actividad es unitaria, entonces no entran en la constante de equilibrio. Tengan esto en cuenta, que esta es como la conclusión principal cuando vamos ya sacando o vamos analizando estos sistemas. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio a ver si entendimos este concepto. Recuerde que
aquí simplemente es escribir la expresión de la constante de equilibrio. Aquí es un sistema que homogéneo, porque todos, tanto los reactivos como los productos, son gases. Este otro sistema, acuoso, 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 es también homogéneo. Primero identifiquémoslo así. Aquí, sólido, gas, es heterogéneo. Es heterogéneo porque es una mezcla de gases con un sólido. Y aquí es sólido, gas y líquido. Este es heterogéneo también, porque aquí sí vemos líquido en presencia de gases, o sea que hay dos fases, es heterogéneo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo expresamos la constante de equilibrio para cada una? Ya sabemos que esto es homogéneo, pero son gases, entonces vamos a llamarlo K sub P, porque lo vamos a expresar en términos de concentraciones. O en otras palabras, yo borro aquí. La constante de equilibrio, llamémosla, la vamos a denominar K sub P. Aquí, la constante de equilibrio la vamos a determinar K sub C, porque recuerde que está en solución acuosa. Aquí, sólido no entra, entonces la mayoría son gases, al menos los que van a entrar en la ecuación, entonces vamos a llamar cada constante de equilibrio es igual a K sub P, porque son en términos de gases. Y aquí, gas, aquí también la podemos llamar constante de equilibrio, igual a K sub P. Entonces vamos a definir la primera. K sub P para esta primera va a ser igual a la presión. Recuerde que cuando son gases, la expresión la tenemos que poner en términos de presión. Presión de O2 al cubo, recuerde el coeficiente, sobre presión de O3 al cuadrado. ¿Listo? Ese sería para esta primera. Para la segunda, como ya sabemos que es homogéneo y es una solución acuosa, pues llamemos cada equilibrio concentración de equilibrio, K sub C, va a ser igual en términos de concentración. Entonces ya recuerde que una forma de expresar las concentraciones es entre corchetes. Concentración de AG, NH3, 2 más, sobre, este es producto, sobre reactivo. Fijémonos de todas maneras que tenemos dos amoníacos, una plata y una plata, y está bien, al menos balanceado en masa. La concentración de AG más a la 1 por la concentración de amoníaco al cuadrado. Esa sería la forma como expresaríamos esta expresión. Miren, en términos de K sub P porque son gases, en términos de K sub C porque son soluciones acuosas. Para la tercera, llamémosla aquí. Habíamos definido que como los sólidos no entran, los sólidos puros no entran, y el sistema prácticamente lo definimos es en términos de los gases, entonces la llamamos K sub P. Cada equilibrio K sub P va a ser igual a la presión de CO2, porque es un gas, recuerden que es un gas al cuadrado, sobre, este no entra, productos, la presión del CO al cuadrado. Mire que aquí en esta expresión ni el estaño ni el óxido entraron en la expresión porque son sólidos puros. ¿Listo? Entonces aquí hagamos la nota. El SNO y el SN son sólidos puros, no entran. O, mejor dicho, son unitarias, por ser unitarias. O sea que es como si estuviéramos dividiendo, multiplicando por uno en ambos lados, pero eso no hay necesidad pues de colocarlo ni de especificarlo, porque es que dividir o multiplicar por uno no tiene, digamos, al menos ya ningún sentido práctico para poderlo llevar aquí. Aquí en este caso, para esta reacción heterogénea va a depender solamente de las presiones parciales del CO y del CO. Para esta otra, ya habíamos definido, todos son gases, llamémoslo K sub P. Entonces viene a ser igual a, el líquido puro no entra, el CO, la presión del CO, pero fijémonos que si esté balanceado, dos oxígenos, dos hidrógenos, un carbono, ahí está balanceado, la presión parcial del CO, que es el producto, sobre la presión parcial del CO2. Ya, ese sería, por el hidrógeno, por la presión parcial del hidrógeno. Ahí estaría balanceado. Productos sobre reactivos. Mire que aquí en este caso, el agua líquida, que es el solvente puro, no entra.
¿Listo? Lo mismo que sucede aquí para este otro con el sólido. Sólidos y líquidos puros no entra. Entonces, que con esto ya tenemos una idea general de cómo expresar reacciones homogéneas o heterogéneas, cómo expresar la constante de equilibrio químico. Ahora vamos a mirar, ya sabemos cómo expresarlo. Siempre va a ser producto sobre reactivos. Pero esta constante tiene una magnitud numérica. Esa magnitud numérica, un valor, nos dice también, nos da información importante que podemos usar para definir, digamos, hacia dónde está orientada la reacción, si hacia la producción o la obtención de productos o hacia los reactivos. Entonces, la magnitud, vamos a entender un poco la magnitud de la constante. La magnitud de la constante puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, ¿cierto? Entonces, dependiendo del caso, pues con este valor de la constante muy grande o muy pequeña, uno puede hacer inferencias de la reactividad de la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo. Se tiene la reacción para producir fosgeno, que es usado pues como insecticida, y es una reacción entre el CO y el cloro para dar el fosgeno. Este es el fosgeno. Listo, pero esa constante, no dicen la temperatura, pero asumamos que la constante de equilibrio de ese sistema sea 25 grados centígrados, tiene un valor de 1,49 por 10 a la 8. O sea, es un valor muy, muy grande. Este es muy grande, ¿cierto? Y nos dice, vamos a ver entonces qué información nos proporciona esta constante muy grande. Recuerde que uno siempre expresa una reacción de equilibrio en términos de productos sobre reactivos. Entonces, cuando la constante de equilibrio, ya sea K sub P o K sub C o cualquiera que ésta sea, si esa constante de equilibrio es mucho mayor que 1, entonces la reacción tiende hacia los productos. O sea, hay más productos que reactivos. En otras palabras, la reacción tiende a formar productos. Eso es lo que quiere decir cuando la constante es mayor que 1. Cuando la constante de equilibrio es menor que 1, entonces aquí ya es muy pequeña. La reacción tiende hacia los reactivos. Es decir, que la reacción se desplaza de productos a reactivos. Eso es lo que nos quiere decir cuando la constante es mayor. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Como la constante es muy grande, ¿cierto? Para este caso de la producción del fosgeno, eso quiere decir que la reacción está más desplazada hacia los productos. Simplemente haciendo una inspección de la constante. La reacción es más favorable hacia los productos. En otras palabras, K sub P, que va a ser igual a la presión del fosgeno. A ver yo si esto está balanceado. CO, Cl2, ahí está. PCO, PCl2. Eso quiere decir que como esto es muy grande, eso quiere decir que los productos están en mayor cantidad comparada con los reactivos. Por eso esto tiende a ser mayor que 1, ¿cierto? Entonces, para que esto sea mayor que 1, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que consumir muy rápidamente estos dos, los reactivos, para producir el fosgeno. O sea que esta magnitud de la constante grande, la reacción está desplazada de los reactivos a los productos, entonces esta magnitud me está diciendo que se favorece la producción de fosgeno. Ahora miremos el caso contrario. De acuerdo con el ejemplo 2, me están diciendo analice la magnitud de la constante de equilibrio de esta reacción entre el nitrógeno y el oxígeno para dar NO a 25 grados centígrados. Vemos aquí que la magnitud es muy pequeña, ¿cierto? Es menos 30, no comparada con esta que es a la 8, ¿cierto? Positivo. Aquí es la magnitud muy pequeña, la constante, llamémosla K sub P porque siguen siendo gases, K sub P es menor que 1. Y cuando K sub P es menor que 1, ¿cuál es la condición a la que llega? Que la reacción tiende más a estar como reactivo que como producto. Entonces, hay mayor producción, hay mayor obtención, los reactivos van a permanecer como están
y se va a desfavorecer la producción de NO. O sea que como la constante es menor que 1, se desfavorece la producción de NO. O sea, prácticamente, ¿qué podemos decir? Que a 25 grados centígrados el NO no se va a producir bajo esas condiciones. Necesito otras condiciones particulares para que eso se dé, porque la constante me está diciendo eso, es muy baja. Y sabemos que K sub P para este caso va a ser igual a la presión, coloquémosle aquí 2, presión de NO al cuadrado sobre presión de nitrógeno por presión de oxígeno. Entonces vemos aquí, como esto es menor que 1, ¿qué quiere decir esto? Que este está en mayor proporción, o sea que los productos van a estar en menor proporción. Aquí los productos van en menor proporción, estos van a estar en mayor proporción para poder que esta constante sea de 10 a la menos 30. O sea que se desfavorece la producción de NO según este análisis que hacemos acá. Entonces recuerden, como para resumir acá, para resumir aquí en un cuadrito. Si K de equilibrio es mayor que 1, entonces la reacción va de reactivos a productos. O sea, se favorecen más los productos. Si el K de equilibrio es menor que 1, entonces se favorecen los reactivos. O sea, que la reacción se desplaza de productos a reactivos. Eso es lo que quiere decir. Se favorecen más los reactivos. Se favorece más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Alguien que me responda para que podamos seguir. Así sea por el chat. Bueno, a seguir. Entonces vamos a ver las aplicaciones de las constantes de equilibrio. Ya sabemos cómo es que podemos interpretar las magnitudes. Ah, bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde obtenemos estas magnitudes? Estas magnitudes se obtienen de tablas. De tablas, estos son constantes que ya están reportadas en la literatura. O sea, esto no lo podemos inventar, eso ya está reportado y simplemente es consultar la literatura por las constantes asociadas a las reacciones que estamos evaluando. Entonces, la constante, por ser una constante, pues ya es un valor que es útil y que está reportado en la literatura y podemos usarlo con este beneficio para mirar si es posible una reacción y posteriormente vamos a ver que podemos, así sea que esta reacción sea desfavorable, tenemos que encontrar una condición, ya sea afectando el equilibrio para poder favorecer lo que nosotros queramos, ya sea productos o reactivos. Recuerdo, pero eso está en doble dirección. Yo puedo favorecer la producción de productos o de reactivos, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora, tengamos en mente que la constante es algo que está reportado en tablas en la literatura y que lo puedo utilizar más adelante para poder definir eso. Bueno, ¿qué aplicaciones? ¿Qué aplicaciones tienen ese valor de las constantes? Uno, para predecir la dirección de una reacción cuando yo tengo una cantidad de reactivos y productos en un momento determinado, que no necesariamente tiene que ser una condición de equilibrio. O para calcular las concentraciones de equilibrio de un sistema. Entonces vamos a evaluar cada uno de estos casos. Primero, el caso 1, predicción de la dirección de una reacción. Con eso, ¿cómo podemos predecir la dirección de una reacción? Calculando la ley de acción de masas, que enseguida les voy a especificar esto, y la comparamos con la constante de equilibrio de la reacción. Recuerde que para eso es que utilizamos la constante de equilibrio. Es un valor teórico, es un valor que está reportado. Yo calculo la ley de acción de masas y la comparo con la constante y determino hacia dónde se me desplaza la reacción, como aparece aquí la sugerencia. Pero antes de seguir con eso, vamos a seguir pensando en la reacción A más B para producir C más D. Esto de forma hipotética. Esto tiene una constante de equilibrio
la voy a llamar así, no importa que sean gases, líquidos, es una constante de equilibrio general. Entonces, vamos a mirar en este sistema cómo comparamos qué es Q, ley de acción de masas. Enseguida vamos a definir qué es ley de acción de masas y lo vamos a comparar con la constante de equilibrio, que esta constante de equilibrio es lo que está en las tablas, reportada. Listo. Entonces, ya sabemos que por definición una constante de equilibrio no es más que la concentración, suponiendo que estos sean concentraciones solución acuosa, sería la concentración de equilibrio de A, no, perdón, de productos, en este caso, concentración de equilibrio de C a la C, concentración de equilibrio de D a la D, sobre la concentración de equilibrio de a la A por la concentración de equilibrio de B a la B. Esto es ya lo que definimos nosotros, venimos definiendo desde la primera diapositiva. La constante de equilibrio se expresa como concentraciones de equilibrio de los productos con respecto a la concentración de equilibrio de los reactivos, cada uno elevado a su exponente o a su coeficiente estequiométrico. ¿Listo? Esto es por definición y estamos hablando aquí de concentraciones, por eso entre corchetes, de concentraciones de equilibrio. O sea, esto es un punto específico. Estamos hablando de concentraciones en el equilibrio. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la ley de acción de masas? Q, ya esto, Q, la ley de acción de masas es la misma expresión de la constante, solo que ya las concentraciones no son concentraciones de equilibrio, sino que pueden ser concentraciones en cualquier punto, en cualquier punto que se mide. Entonces, Q va a ser igual a la concentración de C a la C por la concentración, o llamémoslo, sí, llamémoslo así por el momento, de D a la D sobre la concentración de a la A por la concentración de, no, lo voy a llamar así para que las diferenciemos las dos tipos de concentraciones. Lo voy a llamar así. Lo voy a llamar concentración de C a la C por concentración de D a la D sobre la concentración de a la A por concentración de B a la B. Mire, simplemente aquí lo único que es la misma, o sea, la misma metodología, solo que esta la llamo Q y esta la llamo constante de equilibrio y esa constante de equilibrio hace referencia a concentraciones de equilibrio que son entre corchetes. Aquí, estos no son concentraciones de equilibrio. Puede ser concentración en cualquier momento. Concentración de las especies en cualquier momento. Entonces, cuando comparamos, entonces lo que hacemos nosotros para poder predecir es comparar estas dos cantidades. ¿Cómo es la ley de acción de masa calculada en cualquier momento con respecto a la condición de equilibrio? Entonces, si la ley de acción de masas es mayor que la constante de equilibrio, entonces la reacción se desplaza de productos a reactivos. Si la ley de acción de masas es igual a la constante, estamos en condición de equilibrio. Y si la ley de acción de masas que yo calcule aquí es menor que la constante, entonces la reacción se desplaza de reactivos a productos. Gráficamente, como para que entendamos esto un poco mejor, la condición de equilibrio se obtiene desde la termodinámica. Desde la termodinámica, si uno analiza el delta de G, empezando desde reactivos y terminando en productos, para una reacción más o menos tendría esta forma, como una especie cóncava, donde este mínimo de aquí, que sería el delta de G, igual a cero. O sea, ahí se alcanza la condición de equilibrio. O sea que este punto corresponde a la constante de equilibrio. Entonces, si, llamémoslo aquí, analicemos una condición, una ley de acción de masa donde la ley de acción de masa sea mayor o sea menor que Q. Por ejemplo, si Q1, llamémosle Q1 aquí,
Aquí Q1 es menor que K de equilibrio, ¿cierto? Como lo ven acá. Parémonos aquí. Q1. Q1, estaríamos parados en esta curva. Aquí sería este punto. Este sería el Q1. Si aquí Q1 es menor que la constante de equilibrio. Entonces, para poder ir de Q1 al equilibrio, la reacción se tiene que desplazar de reactivos a productos para poder volver a alcanzar. Desde aquí esta condición que está, para poder alcanzar la condición de equilibrio, tiene que desplazarse de reactivos a productos para volver a alcanzar de nuevo la posición. Entonces, aquí esto quiere decir que la reacción se desplaza de reactivos a productos. Eso es lo que nos quiere decir esto. Ahora, si Q2, llamémoslo por aquí, Q2, que este sea el Q2. Aquí el Q2 está por encima, es mayor que la constante de equilibrio. Entonces, para poder restablecer, si estoy en esta posición de acá, para poder restablecer nuevamente el equilibrio, ¿hacia dónde se tiene que desplazar la reacción? De productos a reactivos. Siempre tratando de alcanzar la condición de equilibrio. Entonces estaba de productos a reactivos. Entonces, mire, para eso me sirve calcular la ley de acción de masas. Pero bueno, esto es lo que hemos visto de manera teórica. Ahora vamos a aplicar ya aquí con un ejercicio. Entonces nos dice, a 448 grados centígrados, la constante de equilibrio de la reacción es 51. O sea que esta reacción que hay aquí, la constante de equilibrio, llamémosla aquí, la podemos llamar tranquilamente K sub P, es igual a 51. Ese es el valor. Miremos que todo esté balanceado. Hidrógeno 2, yodo 2, está balanceado. Bueno, nos dicen, predecir la dirección. Si se coloca en un recipiente, 0,88 atmósferas de yodo, 0,296 atmósferas de hidrógeno y 0,592 atmósferas de yoduro. Entonces ya sabemos que por definición la constante de equilibrio, llamémoslo K sub P como ya lo hemos definido, K sub P va a ser igual a ¿qué? Ah, no, perdón. Aquí lo que tenemos que calcular, mire, esta condición que nos están dando aquí, si se coloca un recipiente, estas cantidades, ahí no me están diciendo que es de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Q. Q va a ser igual a la concentración de ¿quién? A la concentración, en este caso, la presión de yoduro, porque como son gases, yoduro al cuadrado sobre la presión del hidrógeno, la presión del yodo a la 1. Entonces, reemplazando, como es Q, recuerde que es en cualquier momento, no es una condición de equilibrio. Entonces, reemplazando eh, eh, el yoduro 0,592 al cuadrado, esa es la presión del yoduro a la entrada, digamos, a las condiciones de entrada, sobre el hidrógeno. El hidrógeno es 0,296 a la 1 y el yodo 0,8888. Haciendo el cálculo, esto me da 1,333. Ustedes lo pueden corroborar. Entonces vemos aquí, recuerde que estas son presiones de no equilibrio. Porque aquí en estas condiciones me están diciendo, no me están diciendo por ningún lado que son condiciones de equilibrio, son condiciones en cualquier momento. Lo tomaron en ese momento y midieron cuáles son las concentraciones en ese punto y determinaron la ley de acción de masas. Ahora, ¿qué nos dice la ley de acción de masas? Comparamos si Q comparado con la constante de equilibrio que K sub P. K sub P, ¿cuánto vale? K sub P es 51. Entonces 51 y 1,33. Entonces, ¿cómo es Q con respecto a K sub P? En este caso, Q es menor. Y si Q es menor, ¿qué condición es la que estamos? ¿O hacia dónde se tiene que desplazar la reacción según lo que acabamos de ver aquí? Si Q es menor, se va a desplazar de reactivos, estaríamos por aquí, digámoslo así. Se va a desplazar de reactivos a productos, según esto. Según esto, entonces, la reacción se desplaza
de reactivos a productos. Ese es el análisis que nosotros hacemos acá. Recuerde que estas es de presiones de no equilibrio o condiciones de no equilibrio, y por eso con las condiciones de no equilibrio, utilizando una forma general de la relación producto sobre reactivos, podemos hallar la ley de acción de masas y la comparamos con la constante. En este caso, nos da esta relación que es menor. Eso quiere decir que la reacción se tiene que desplazar de reactivos a productos para poder alcanzar nuevamente la condición de equilibrio que tenía inicialmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces aquí vamos a cerrar esta parte de acá. Ya entonces sabemos dentro de las aplicaciones de las constantes, yo puedo predecir la dirección de la reacción si conozco las, digámoslo así, las concentraciones en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser las condiciones de equilibrio, es en cualquier momento. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la otra forma de calcular o de usar las constantes de equilibrio. Estoy hablando de las constantes de equilibrio. Entonces vemos aquí, aplicaciones de las constantes de equilibrio. El segundo caso es cálculo de concentraciones de equilibrio. Tenemos este ejemplo, calcule las concentraciones de equilibrio de una solución que es 0.05 molar de amoníaco. Y esta es la reacción, ¿cierto? Y nos dan la constante de concentración. Entonces, esta es la reacción, una reacción de equilibrio, es una reacción homogénea. Si ustedes tienen en cuenta esto, también estaría en solución acuosa. Esa es una reacción homogénea. Entonces, nos dan unas condiciones de entrada. Nos dicen que la molaridad inicial del amoníaco es 0.05. ¿Cómo calculamos las concentraciones de equilibrio? O sea, lo que aquí nos están pidiendo es calcule las concentraciones de equilibrio de NH4 más... Señora. Sí, ¿alguien me está preguntando algo? ¿Aló? Bueno, entonces estas son las constantes las concentraciones de equilibrio que tengo que calcular. Pero a mí me dan, en este caso, unas concentraciones iniciales. Calcule la concentración de equilibrio de una solución que es 0.05 molar de amoníaco. Inicialmente tengo la concentración de amoníaco, 0.05. Eso es lo que yo conozco al principio. No conozco nada de esto, pero al principio conozco la molaridad. Pero yo ya sé que es un sistema reaccionante. Entonces, lo que reacciona va a ser es que el amoníaco se va a consumir en una cantidad X, él se consume en una cantidad X, por eso se llama reacción, el reactivo se consume, por eso el signo menos, y si se consume en esta cantidad, tiene que aparecer en la misma cantidad en los productos, X y X. O sea, se consume una cantidad de amoníaco y se produce una cantidad de amonio y una cantidad de hidroxilo. Eso es lo que nos dice la teoría de la reacción. Ahora, ¿qué es lo que me queda en el equilibrio? O sea, lo que me queda sin reaccionar. Me queda 0.05 menos X, ¿cierto? O sea, que de amoníaco en equilibrio me quedaría la resta de estos dos. Lo que se me forma de amoníaco va a ser X y lo que se me forma de hidroxilo va a ser X. O está en YouTube. Aló, por favor no me interrumpan, o si no, pues voy a tener que parar esta presentación. Si alguien tiene alguien que opinar, por favor me lo van diciendo. Bueno, entonces esta sería la concentración de equilibrio. Digamos las concentraciones de equilibrio que corresponden a cada una de estas concentraciones que estamos viendo acá. Entonces la concentración de equilibrio del amoníaco que queda sería esta, la concentración de equilibrio del amonio y la concentración de equilibrio del OH. Pero ¿cómo resolvemos este sistema? Vamos a, ya me sea, voy a colocar aquí, cambiar un poco aquí de color. Sea X, vamos a llamarlo OH.
O sea, esto es para una sustancia ácido base, pero vamos a llamarlo OH. Entonces, ¿cómo me quedaría la constante de equilibrio de concentraciones? Va a ser igual. Productos, X y X. Como X lo llamamos OH, sería OH menos al cuadrado. Sobre reactivos, 0.05 menos OH. ¿Listo? Este sería la forma de escribir productos sobre reactivos. Ahora podemos simplificar un poco más para hacer el cálculo y determinar cuál es la concentración de OH, que es nuestra variable. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Experimentalmente, podemos colocar una suposición o podemos resolver la cuadrática si queremos. Aquí sale una cuadrática o simplemente hacer una suposición donde la molaridad del amoníaco inicial sobre el valor de la constante, si esto da mayor que 1000, entonces la concentración de OH menos, que es la variable, donde aparezca como sumando, la podemos despreciar. Entonces simplemente vamos a hacer la inspección. La concentración inicial de amoníaco 0.05. La constante 1.7 por 10 a la menos 5. Vamos a hacer esta inspección rápidamente. Sería 0.05 dividido 1.7 exponente a la menos 5. Eso me da 2941. Vemos que este valor es mayor que 1000, que es lo que me piden. Entonces es válido despreciar el OH como sumando. ¿En dónde es la única parte donde aparece como sumando? Es aquí en el denominador, porque aquí está como multiplicando, eso no lo puedo despreciar. Simplemente acá, este valor lo podemos despreciar por esta inspección que hicimos acá rápido. Entonces nos queda el sistema mucho más fácil de resolver sin que tener que resolver la cuadrática, y nos dice que la concentración de OH menos va a ser igual a la raíz cuadrada del K sub C multiplicada por 0.05. En otras palabras, sería igual a 1.7 por 10 a la menos 5 por 0.05. Eso vamos a ver cuánto da. 1.7 exponente a la menos 5 por 0.05. Eso da 9.21 por 10 a la menos 4. Entonces mire que esa es la concentración de OH menos del sistema, ¿cierto? La variable X, que es la que estamos calculando. Ahora, ¿cuáles son las concentraciones de equilibrio? Que es lo que nos pedían en el ejercicio. Concentraciones de equilibrio de todas las especies. Sería igual. Recuerde que aquí este es concentración de equilibrio de amoníaco. La concentración de equilibrio de amoníaco. Por eso lo coloco aquí entre paréntesis, entre corchetes. Va a ser igual a 0.05 menos el valor de X, que ya lo conocemos, que es 9.21 por 10 a la menos 4. Simplemente se lo resto. La concentración del amonio va a ser igual a X, o sea, es igual a 9.2 por 10 a la menos 4. Y la concentración del OH, o sea, lo que me queda sin reaccionar o lo que me produjo pues como OH, va a ser igual a 9.2 por 10 a la menos 4. Prácticamente en el equilibrio estas dos son iguales, ¿cierto? Estas dos cantidades son iguales. Entonces, mire, si vemos aquí, pues como para hacer la inspección, 0.05 menos 9.2 exponente a la menos 4, eso nos da 0.04908. Esto prácticamente es muy similar a 0.05, por eso valida acá que esto lo podemos despreciar porque esto es muy pequeñito. Entonces esto es aproximadamente 0.05. Entonces esa es una forma de utilizar la constante. Mire que yo utilicé la constante acá con alguna condición de entrada pues que tenemos que saber. Con ese valor de la constante y la condición de entrada, yo puedo calcular las concentraciones de equilibrio de todas las especies que resultan en esta reacción, que es que esto de aquí es la concentración de amoníaco, esto de aquí es la concentración del ion amonio, y este de aquí es la concentración de OH menos.
¿cierto? En términos generales, pues en términos de concentraciones. Ese es básicamente cómo se utilizan estos dos casos que acabamos de hacer aquí de la aplicación de las constantes de equilibrio para hacer esos respectivos cálculos, ya sea para predecir la dirección de una reacción si conozco alguna condición que no es de equilibrio, o cuando yo ya estoy en el equilibrio, cómo utilizo la constante y una condición inicial para determinar las concentraciones de las especies en equilibrio. Para eso es que se utilizan esas constantes. Realmente esos son los dos casos particulares en los que se utilizan constantes de equilibrio. Bueno, vamos a entrar aquí a este otro aspecto importante, y es qué factores afectan el equilibrio. Que recuerde que la condición de equilibrio es una condición en doble dirección, reactivos y productos. Entonces, hay factores externos que si yo aplico aquí una fuerza externa, digamos una fuerza externa, enseguida miramos qué fuerza puede ser. Entonces, ¿cómo perturbamos este equilibrio? Podemos favorecer ya sea los productos o favorecer los reactivos de acuerdo a cómo apliquemos esa fuerza externa. O sea, yo puedo perturbarlo. Por eso esa doble dirección me permite eso. Yo puedo o favorecer los productos o favorecer los reactivos, pero tengo que afectar esa posición de equilibrio. Y para ello, el principio de Le Chatelier es el que desde un punto de vista cualitativo me puede dar información de cómo afecta dicha perturbación al sistema. Entonces, cualquier sistema de equilibrio, en equilibrio que sea perturbado por una fuerza externa, este equilibrio se restablecerá en la dirección contraria a la perturbación. Enseguida, ya con un ejemplo, vemos cómo podemos, digamos, perturbar ese sistema y cómo se direcciona la reacción. Pero las perturbaciones, digamos, pueden ser de tres tipos, cambiando la concentración de los reactivos o de los productos. O sea, yo puedo adicionar más reactivos y productos o sacar más reactivos y productos. Enseguida miramos eso. Puedo cambiar la presión. O sea, puedo aumentar o disminuir la presión, que es lo mismo que aumentar o disminuir el volumen. O puedo aumentar la temperatura. Esos tres factores son importantes para perturbar un sistema en equilibrio. Entonces vamos a ver cada uno de esos casos ya para que terminemos aquí en esta primera parte. Entonces vamos a ver cambios en la concentración de reactivos y productos como primer caso. Tenemos este sistema de reacción. Ya mismo voy a escribirlo aquí nuevamente, como para que 2SO2 gaseoso más O2 gaseoso para dar 2SO3 gaseoso. ¿Listo? Entonces, tenemos ese sistema gaseoso. Entonces, como estamos afectando el equilibrio, adicionando o retirando reactivos o adicionando o retirando productos, o sea, cambiando la concentración, entonces vamos a mirar esta primera condición. ¿Qué pasa cuando se adiciona SO2? Es decir, ¿qué pasa si yo adiciono aquí, digamos, desde una fuente externa, estoy adicionando SO2 de externo? Desde una fuente externa estoy adicionando más CO2 al sistema de equilibrio. Este es el sistema de análisis, el sistema de equilibrio que estamos analizando en este momento. Pero estamos adicionando desde una fuente externa más SO2. Como se está aumentando la concentración de SO2 en los reactivos, el equilibrio se tiene que desplazar en la dirección contraria a donde estamos haciendo esa perturbación. O sea, que este tiene que ir de este punto de reactivos a producir más SO3 para poder, digamos, compensar esa perturbación. O sea que aquí, al aumentar el SO2, desde una fuente externa estoy suministrando más SO2 al sistema, el equilibrio se desplaza a producir más trióxido de azufre. Entonces se va de reactivos a productos para este caso. ¿Qué pasa si, voy a cambiarle de color? Pues si me deja, pues. ¿Qué pasa si le adiciono oxígeno desde una fuente externa? Según el principio de Le Chatelier, estoy adicionando más reactivo. Entonces la reacción
tiene que irse de reactivos a productos para poder, digamos, restablecer nuevamente su condición, ¿cierto? Entonces, tanto la adición de SO2 o de oxígeno o la adición de reactivos va a favorecer la producción del trióxido. ¿Qué pasa entonces ya en otro lado? Vamos a hacerlo con un color distinto. ¿Qué pasa si yo le agrego SO3 desde una fuente externa? Entonces, como el SO3 está en los productos, entonces estoy agregando más producto desde una fuente externa. ¿Hacia dónde se me tiene que desplazar la reacción? En la dirección contraria a donde yo lo estoy colocando. ¿Y cuál es la dirección contraria? Hacia los reactivos. Entonces esta se desplaza. Voy a colocarlo más bien acá arriba. Según el principio de Le Chatelier, esta se tiene que desplazar al contrario, de productos a reactivos. ¿Cierto? Este es para el caso del SO3, que es un producto. ¿Listo? Entonces mire que adicionar o retirar productos o reactivos, pues causa un efecto contrario en la dirección en la que se da el restablecimiento de la condición de equilibrio. Bueno, esto es cuando le estamos adicionando, ¿listo? Estos de acá es cuando estamos adicionando productos o reactivos, ¿listo? Ahora vamos a evaluar el caso donde se retira. Vamos a mirar. Vamos a colocar aquí nuevamente la reacción 2SO2 gaseoso más oxígeno gaseoso para dar 2SO3 gaseoso. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Qué pasa si se retira SO2? Yo voy a colocar aquí la flecha hacia afuera, porque está saliendo del equilibrio, le estamos retirando. ¿Qué pasa si retiro SO2? Entonces, según el principio de la Chatelier, como yo estoy perturbando el sistema, sacando SO2 del sistema, el equilibrio tiene que desplazarse en la dirección contraria a esa perturbación. Yo lo estoy sacando, entonces para poder compensar la pérdida de SO2, el equilibrio tiene que desplazarse de productos a reactivos. O sea, se devuelve la reacción en el caso anterior, como en el caso anterior. Lo mismo, si sacamos oxígeno o retiro oxígeno, la reacción también va a ser en la misma dirección. A compensar esa pérdida de oxígeno, tiene que desplazarse de productos a reactivos. Pero ¿qué pasa si yo saco SO3? Lo voy a cambiar de color. Si yo saco SO3, retiro. Entonces, si yo retiro SO3, la reacción se me tiene que desplazar de reactivos a productos para poder compensar esa pérdida que estoy teniendo por retirar el SO3. O sea, se me desplaza de reactivos a productos, en este caso. ¿Listo? Ese es más o menos es como la idea y digamos el efecto que tiene cambiar la concentración de los reactivos y productos o retirar o adicionar reactivos y productos en el sistema. En este caso estamos retirando reactivos o productos del sistema. Vamos a ver el segundo caso. Cambios en la concentración, en la presión del sistema. Recuerde que la presión y el volumen están relacionados inversamente, ¿cierto? Digamos que aquí, digamos que cuando yo aumento la presión, el volumen se reduce. Cuando aumento la presión, el volumen aumenta. Este es el volumen. Entonces, presión, cuando aumento la presión, bueno, aquí en este, la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. Y aquí, cuando la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. ¿Listo? Como viendo los dos casos. O sea, que hay una relación inversa entre la presión y el volumen y por eso los dos casos se pueden analizar de la misma forma. Teniendo en cuenta pues la reacción que ya venimos analizando, que es la misma. 2SO2 gaseoso más oxígeno gaseoso para dar
SO3 gaseoso. Entonces lo que tenemos que mirar es el efecto de qué pasa cuando se aumenta la presión o se disminuye la presión. Entonces, recuerde que todo está relacionado con un volumen. Y aquí, por ejemplo, tenemos, si lo analizamos aquí, el volumen en los reactivos es mayor que el volumen en los productos, porque estamos siguiendo gases. Los gases son los únicos que se pueden comprimir o se pueden expandir, pues como en este caso. Entonces, aquí hay mayor volumen o mayor moles de gases. Aquí, llamémoslo así, 3 moles de gases en los reactivos, mientras que en los productos hay 2 moles de gases. O sea que hay según eso, o sea, hay una reducción de volumen. Pero ¿qué pasa si aumento la presión? Cuando la presión aumenta, que es lo mismo que decir que el volumen se reduce, entonces la reacción se desplaza desde donde hay mayor número de moles gaseosas hacia donde hay menor número de moles. Entonces, según esto, si esta es la anotación, cuando yo aumento la presión, y esto es lo que me dice el principio de Le Chatelier, que cuando yo aumento la presión, entonces en el sistema el sistema de reacción se desplazará de donde hay mayor número de moles gaseosas hacia donde hay menor número de moles gaseosas. Entonces, haciendo este análisis, si yo aumento la presión para este sistema, entonces aquí hay mayor número de moles gaseosas y aquí hay menor número de moles gaseosas. O sea, como esto nos está diciendo al principio de la chatería, se va a desplazar de reactivos, que es donde hay mayor número de moles gaseosas, a productos. ¿Listo? Y caso contrario, si la presión disminuye, pues es lo contrario. La reacción se desplaza desde menor número de moles gaseosas hacia mayor número de moles gaseosas. Es decir, el sistema se expande. Entonces, si yo disminuyo la presión, entonces la reacción se me va a desplazar desde donde hay menos hacia donde hay más. Se expande el sistema. Es lo mismo pues que estamos viendo aquí en este caso y es lo mismo que vemos aquí en la gráfica cuando hacemos efectos de presión y versus volumen, cómo es el comportamiento para cada uno de los sistemas que analizamos. Y finalmente, para que ya dejemos aquí en esta parte, vamos a considerar la siguiente reacción. Ya vamos a mirar el efecto de cambios de temperatura. Entonces, ¿qué efectos de cambio de temperaturas podemos hacer nosotros desde una fuente externa? Podemos aumentar o enfriar el sistema. Eso es lo que podemos hacer. Y en un sistema de reacción, entonces, como este, no solamente tenemos que tener en cuenta cuál es la estequiometría de la reacción, o sea, la parte másica o la parte pues, de moles que están involucrados, sino también su termodinámica. Esto es lo que llamamos en conjunto una reacción termodinámica. Una reacción termodinámica o termoquímica, más bien termoquímica. Yo creo que suena mejor el concepto de termoquímica. Reacción termoquímica, que no solamente tiene en cuenta la reacción másica, sino también eh, su requerimiento energético para que se lleve a cabo. Entonces, esta reacción, como está afectada por liberación de calor o no, hay reacciones que son delta de H positivo. Cuando el delta H es positivo, es una reacción endotérmica, es decir, requiere calor de una fuente externa. O sea, cuando el delta H es positivo, enseguida, o la entalpía de la reacción es positiva, entonces requiere calor de una fuente externa. Y cuando el delta de H es negativo, la reacción
es exotérmica. O sea que la reacción misma produce calor. De manera espontánea. ¿Listo? Esas son las dos diferencias entre uno y el otro. Entonces vemos aquí, para esta reacción, pues la misma reacción que venimos analizando, vemos que tiene un delta de H, una entalpía negativa. Eso quiere decir que la reacción es espontánea o reacción es exotérmica y produce espontáneamente calor. Si yo fuese a escribir la liberación de energía como un producto, porque recuerde que entonces esta delta H me está diciendo dónde va el calor. Aquí está liberando. Ese signo menos significa que la reacción libera de por sí sola una cantidad de energía. Si yo la fuera a escribir en otros términos, sería 2SO2 gaseoso más oxígeno gaseoso para dar SO3 gaseoso y más 198 kilojoule por mol. O sea, por ser una reacción exotérmica, pues el calor sería como un producto, sería visto como un producto, ¿cierto? Porque produce energía por sí solo. Si fuera endotérmica, el calor tendría que aparecer en los reactivos porque necesita una fuente externa, puede ser una hornilla o lo que sea, que necesite calentar para poder suministrar la energía para que se lleve la reacción. En este caso, la reacción espontáneamente produce calor y por eso el calor está como un reactivo o lo podemos considerar como un reactivo. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura? ¿Cierto? Que esos son los dos casos que podemos hacer cuando miramos el efecto térmico de esa reacción. Tenemos que verla así. ¿Qué pasa si enfriamos el sistema? Significa que estamos retirando calor. Retiro calor por enfriamiento. Entonces, si yo retiro calor por enfriamiento, o sea, es como si fuera como si fuéramos tratando, como si estuviéramos tratando también el caso de adicionar o retirar productos o reactivos. Es lo mismo. Si yo retiro calor, es como si estuviera retirando un producto. Entonces, la reacción hacia dónde se desplaza? Hacia producir más SO3. O sea, otra forma de favorecer la producción del trióxido de azufre es enfriando el sistema. Esa sería la forma. Porque como la reacción es exotérmica, entonces si yo lo enfrío, lo que hace el sistema es tratar de compensar esa pérdida de energía produciendo más SO3. Eso es lo que me está diciendo el principio del Le Chatelier. Ahora, si yo caliento el sistema, vamos a hacer, si yo caliento el sistema, o sea, aparte de que está produciendo calor y lo caliento más, el sistema donde se tiene que desplazar en la dirección contraria a donde se está dando ese efecto. Entonces, si yo lo caliento, el sistema tiende hacia los reactivos, o sea, se favorecen la formación del trióxido de azufre, mientras que cuando lo enfrío el sistema se favorece en producción del trióxido de azufre. Aquí en este caso, pues es una reacción exotérmica, pero ¿qué pasa si, por decir algo, A más B para producir C más D, vamos a llamarla así, y el delta de H es igual a 30, o sea, positivo? Entonces, aquí me está diciendo que es endotérmico. Y escrito de otra forma esta reacción, quiere decir que es endotérmico, requiere energía para que se proceda a la reacción. No es que produzca energía, sino que requiere energía. Entonces estaría, en este caso descrito, la energía, si la fuéramos a escribir como un producto más, estaría aquí, 30 kilojoule por mol, para producir C más D a la D. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? Si te aumenta, si yo aumento acá. Entonces, mire que aquí en este caso sucede todo lo contrario. Si yo aumento, favorezco la obtención de productos para poderse equilibrar el sistema según el principio de Le Chatelier. ¿Y qué pasa si lo enfrío?
sea, cuando T la enfrío. Entonces, si yo enfrío, el sistema va a tener que desplazarse en el sentido contrario para poder compensar esa pérdida. Entonces, recuerde que cuando estemos analizando efectos de temperatura o efectos térmicos, tenemos que analizar primero si la reacción es exotérmica o endotérmica y mirar si es endotérmica, entonces ya sabemos que para favorecer la reacción tengo que calentar, o sea, aumento la temperatura. Pero si es exotérmica, un aumento en la temperatura puede desfavorecer el sistema. ¿Listo? Ese es básicamente lo que tenemos hasta hoy. Lo que vamos a ver la próxima reunión, vamos a ver equilibrio químico ácido-base, ya es más específico. Lo que vimos hasta hoy es equilibrio químico en términos generales en cualquier sistema, ya sea gases, en solución acuosa, mirando todos los factores que la pueden afectar. Ese es el equilibrio químico visto de forma general. Ya para la próxima vemos equilibrio químico ácido-base para poder relacionar esos cálculos de equilibrio ácido-base con el cálculo del pH. Eso es lo que vamos a ver en el próximo martes a esta misma hora. Bueno, ya hasta aquí, digamos, llegamos con la tutoría de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Voy a ver si hay alguna pregunta, parece que no. O si tienen alguna pregunta adicional, estaré presto a oír. Si no, entonces podemos dejar por hoy. Muchas gracias a todos. Olga, ¿cómo estás? ¿Cuál guía? Bueno, esto lo vamos a estas guías o estas diapositivas, ustedes lo pueden encontrar en la página de la Olimpiada, ¿cierto? En la página de la Olimpiada incluso existen también otros tutoriales, otras tutorías que han dado otros profesores en otros temas. O sea, no solamente hagan uso de esto, pero yo miro aquí en la página de la Olimpiada, yo les envío la página de la Olimpiada. Espérenme un momentico. Vean, la página de la Olimpiada que les acabé de enviar, ahí pueden acceder yo creo que en preparación o talleres. Y ahí pueden haber, pues ahí hay varias cosas, talleres para que ustedes resuelvan y están también la parte de las tutorías que ya se han dado y que y la de hoy que la colocan, yo creo que esta semana, para que ustedes puedan acceder a este material. Bueno, muchas gracias a usted, Olga, y a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos entonces el próximo martes. Y hoy les recuerdo que hoy también hay otras tutorías. Hoy y esta semana van a haber otras tutorías en otros temas para que la tengan presente. Hasta luego, que estén muy bien.